Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Continuamos con nuestro trabajo periodístico de primera para servirle a ustedes, para poner en perspectiva la opinión, el criterio, la crítica, el comentario, el análisis de diferentes personalidades de la vida política nacional, de la vida de sociedad civil y otros sectores que tienen que opinar en este momento importante que está viviendo Honduras. Yo sigo lamentando el hecho de que no sea noticia en primera línea los muertos por COVID-19, que no sea noticia los muertos también por la deficiencia que se tiene en el sistema de salud, los enfermos, los contagiados del COVID. Aquí se está invirtiendo muchísimo dinero porque ese es el negocio. Invertir dinero en carpas de circo, invertir el dinero en comprar mascarillas sobrevaloradas, esa es la denuncia. Las famosas percoladoras y los famosos televisores. Eso es una muestra de la calidad de político y de la calidad de funcionario que tenemos. Y hay que lamentarlo. Y a usted que no se le olvide estos momentos. O sea, usted ya no puede equivocarse nunca más a la hora de elegir a un diputado, a la hora de elegir un alcalde, a la hora de elegir un presidente. Usted ya no tiene derecho a equivocarse. Ya este pueblo, después de todo esto que le ha ocurrido, después de todo esto que le ocurra, ya no hay posibilidad alguna de poder equivocarse. Y eso es una realidad. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque ya suenan las comunicaciones. Vamos a establecer una comunicación en este momento con la abogada Reina Rivera, destacada profesional del derecho, analista, con quien vamos a establecer la comunicación que tenemos en este momento para que nos haga un análisis respecto a cómo ve la administración de la crisis de coronavirus, tanto desde la perspectiva del gobierno, pero también cómo evalúa el hecho de que algunos se abrogan la representatividad de la sociedad civil, como Omar Rivera, Carlos Hernández, y cómo analiza el papel que están jugando como veedores del manejo de los recursos. Suena la línea, mucho gusto saludar la abogada. Sí, pues le agradezco, Alan. Un saludo a todas las personas en los distintos rincones de Honduras que estamos viviendo este aislamiento físico, pero que no debería de significar un aislamiento de los temas y de las problemáticas nacionales y de buscar soluciones compartidas y conjuntas. Efectivamente, en un país que tiene una historia de corrupción, una historia de vinculaciones muy fuertes y señalamientos a entidades del Estado y también a personalidades del Estado con vinculaciones con narcotráfico, en un país que tiene estas características, definitivamente el hacer una veeduría social o hacer veeduría social en tiempos de pandemia se vuelve una urgencia y una necesidad, precisamente por esos antecedentes de país. Y entonces, en ese sentido, sabiendo que en este momento estamos afectados los más de 9 millones de hondureños en el contexto de esta pandemia, el tema adquiere características realmente importantes de una verificación exhaustiva de los asuntos públicos y cómo se está gestionando esta crisis. Puede depender que una familia coma o no coma esta noche. Que le llegue o no le llegue una ayuda alimenticia, que realmente sean los grupos vulnerables sean priorizados, que realmente la ayuda no se desvíe y que realmente compremos a precios asequibles y que podamos llegar con más materiales a los médicos, enfermeras y demás personal de salud que está también en este momento requiriendo asistencia. Entonces, en este momento, el tema de la transparencia se vuelve fundamental, porque el tema de la transparencia en este momento es un asunto de vida o muerte para alguien, para una persona que no recibe una mascarilla, una careta, unos guantes, un traje de intervención quirúrgica, para una familia que no le llega una alimentación, para una comunidad que no es enlistada para ser beneficiosa de la ayuda, que se compren a precios realmente reales, determinados tipos de insumos como por ejemplo la posibilidad de estos hospitales de campaña que se podrían instalar o que se van a instalar en algunas regiones del país más golpeadas con la pandemia.
Y en ese sentido, entonces, la ciudadanía reclama que los garantes y las personas garantes o las personas que puedan ser veedores de este proceso sean aquellas que tienen más legitimidad y más credibilidad ciudadana y que tengan, por decirlo así, menos vínculos con el Estado, porque sería como que el Estado se está vigilando a sí mismo. Es como el dicho que dicen de poner a los conejos a cuidar la zanahoria. En ese sentido, buscar órganos de sociedad civil o de distintos tipos de entidades públicas, privadas y públicas en el sentido que el CNA es una entidad público-privada o el propio comisionado público-privada, la oficina de lo ACNUD, el Consejo Nacional Anticorrupción, comisiones de transparencia en los municipios, grupos de veeduría, organizaciones de mujeres que pueden vigilar también de que los grupos vulnerables estén allí presentes, organizaciones de distinto tipo de niñez, LGTBI, etcétera, porque tienen que garantizar también que la ayuda tenga particularidades diferenciadas, es decir, que la ayuda se acuerde de los grupos, distintos sectores vulnerables en el país. Entonces tiene que haber una representación a nivel municipal, regional y nacional de garantes que representen a estos distintos sectores, porque no se trata de una crisis común, sino que esto es una crisis que tiene características nacionales y donde estamos afectados y afectadas los más de 9 millones de hondureños y hondureños. Ahora, evidentemente el rol de sociedad civil en teoría debería ser amplio, no limitarse a dos personajes o a dos instituciones. E incluso el FONAC mismo aglutina en teoría una gran cantidad de instituciones y de personas que no vemos que son las que figuran. Y vemos que dos personas son los que resultan ser los garantes de que todo va bien. Pero ¿qué pasa en la práctica, abogada? No todo va bien. Ya hay serias denuncias de corrupción en el manejo de los recursos de esta crisis. Sí, efectivamente, las denuncias que han trascendido están referidas a haber comprado a unos precios escandalosos productos que usted o yo o cualquier persona que nos está escuchando en este momento los pueden adquirir aún en época de pandemia y aún en épocas de escasez a menor precio. Entonces se genera la duda si es que estas compras significaron el apoyo a cierto tipo de proveedores que tengan vínculos o tienen vínculos o podrían tener vínculos con el Estado. También eso en el caso de las compras de equipamiento médico, ¿no? Del área de bioseguridad. Y en el tema de traslado de alimentos a familias, se ha denunciado también selectividad a grupos afines al gobierno, afines al Partido Nacional, los llamados grupos de respuesta del partido, que se han servido con la cuchara grande y han dejado a decenas de personas sin acceso a las bolsas de alimentos, y estas bolsas de alimentos en este momento, como le digo, puede significar la vida o la muerte de una persona, ya sea por hambre o ya sea por el acceso a protección frente a una pandemia que es altamente contagiosa. Y en ese sentido, sí, el gobierno prefiere, desde el inicio de la pandemia, se dijo que hubieron organizaciones que se pusieron a disposición para ser veedores, como el mismo Consejo Nacional Anticorrupción se puso a disposición, y el Colegio Médico se puso a disposición también en el tema de la salud. Y el gobierno ha desoído esas solicitudes. Y en este momento creo que el gobierno no se puede dar el lujo de ser selectivo en la gestión de la crisis que estamos viviendo. En este momento no es para politizar el tema como tradicionalmente se manejan las cosas en Honduras. Esta crisis puede costarnos la vida de personas muy valiosas en este país, y precisamente por eso es importante de que participen todos los sectores, no solamente el CNA, el FOSDE, como estábamos mencionando hace rato, el Colegio Médico, sino también quienes representen a grupos vulnerables, representantes de los pueblos indígenas, representantes de las mujeres, de los niños, de la población LGTB. Y miren, aquí nos dicen que nos encerremos en nuestras casas,
Y para las personas, por ejemplo, trans, cómo regresan a casas donde hace mucho tiempo ya no es su casa. Hace mucho tiempo fueron expulsados de esos hogares, entonces es muy compleja la situación. Hay personas incluso en la calle que no tienen casa, que nunca han tenido casa en los últimos años, porque son niños de ahí en la calle, son personas que viven en la indigencia, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber una representación que vire, porque las respuestas tienen que tener soluciones diferenciadas. Por ejemplo, estaba viendo en Nueva York, abrieron albergues para las personas sin hogar, donde las personas sin hogar están allí pasando la crisis y la cuarentena para evitar ser contagiados en la calle. Aquí nadie está pensando en estos sectores sociales y tiene que haber una representación que haga sentir sus voces. Y los organismos internacionales también deben de vigilar, porque buena parte de los recursos que se van a invertir en esta crisis provendrán de fondos internacionales que han sido ofertados a los países por Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, la Unión Europea, que ha dado una cierta cantidad de recursos a todos los países también, principalmente a los países en desarrollo, el OCDE. Bueno, distintos organismos internacionales que están ofreciendo recursos a los países de distinto tipo, porque también después de la crisis vendrán también los recursos para salir de la crisis, es decir, para las recuperaciones económicas de las familias que quedaron sin ingresos. Y entonces también allí tiene que haber una transparencia absoluta, pero sabemos que hay una historia de corrupción, una historia de no importarle robarse los fondos de la salud y que la gente muera. O sea, hay una historia terrible con lo que pasó en el Seguro Social. Entonces, les decimos que por una vez en su vida se pongan en los zapatos de la ciudadanía, en los zapatos del pueblo, y dejen de pensar en ellos. Que por una vez en su vida consideren que este es un tema de humanidad, pues este es un tema que está afectando al mundo entero. Sí, ahora, en medio de esta pandemia y en medio de que ya el tema pasa a ser transparencia, combatir la corrupción en medio de los muertos, bueno, en el Congreso, abogada, ha llamado la atención que en medio de un decreto de emergencia para atender a los enfermos, a los muertos, a los que se están muriendo de hambre, metan 2 artículos para otorgarle una renovación a la concesión de las telefónicas Tigo y Claro, y que no solo eso, los artículos permiten que puedan explotar absolutamente todo el espectro radioeléctrico en el país. ¿Qué opinión le merece? Sí, efectivamente, lo grave en este momento es que el Congreso solo debería de ser capaz de reunirse para atender aspectos de la crisis, y que no es de transparencia, no es ético, introducir otros temas que no tienen nada que ver con la crisis y que sirve nada más para profundizar los niveles de corrupción, los niveles de desigualdad, y también seguir con el mismo modelo privatizador que nos ha llevado a tener que estar sin servicios públicos. Perdimos la empresa estatal de telecomunicaciones, prácticamente está quebrada. La estatal de energía eléctrica también fue repartida en pedazos, mientras en países como Costa Rica haber cuidado a estos servicios públicos y haberlos mantenido como activos estatales ha implicado que este país incluso tenga recursos para poder hacer incluso inversiones internacionales. En Honduras seguimos bajo el modelo de esta lógica capitalista y privatizadora, que no es la que nos tiene precisamente en la crisis en la que estamos, en que los servicios públicos de todo el planeta no son capaces de atender la pandemia porque los estados adoptaron el modelo privatizador, como es un modelo global, el capitalismo, y los hospitales prácticamente fueron desmantelados y saqueados, ¿no? En el caso de Honduras particularmente, el tema del saqueo. En otros países se impone la privatización y en el caso de Honduras el tema de privatizaciones y saqueos. Bajo esos modelos, que también lo están llevando ahora al ámbito de la telefonía, el Estado se sigue desentendiendo de garantizarle a la ciudadanía
servicios que son importantes, y las comunicaciones en el día de hoy. Mucha gente está teletrabajando y buena parte de lo que se sigue moviendo en el planeta en este momento es a través de las comunicaciones. Entonces las comunicaciones deberían de salir de ser un tema del mercado para pasar a ser realmente un tema público, un tema de las cosas y activos que nos interesa a toda la ciudadanía. Así que legislar en ese contexto no es ético, debería de poderse revisar todo lo que se legisle en este contexto, porque realmente se vuelven prácticas traicioneras contra el pueblo hondureño, ¿no? Muchas gracias, abogada Reina Rivera, y ahí están sus consideraciones en torno al rol de sociedad civil, al rol de los políticos, y consideramos que es una voz autorizada, la abogada Reina Rivera Joya, destacada profesional del derecho, analista, que nos acompaña en Voces de un Diálogo. Antes de continuar con el desarrollo del programa, amigos televidentes, tengo este importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Muchas gracias por continuar con Voces de un Diálogo. Tenemos por delante importante información, importante testimonio, diálogos con personalidades importantes que ustedes no pueden perderse. Vea lo que está ocurriendo en medio del coronavirus. Estamos en cuarentena, estamos en toque de queda absoluto. Y datos impactantes que nos llaman la atención es que en medio de la cuarentena hay más muertos por violencia que muertos por coronavirus en el país. Increíble, en todas las partes del mundo donde la ola de criminalidad es imparable y donde los muertos también se cuentan por de 10 en 10 como en Honduras, pues nos llama la atención ese dato, que hoy por hoy en medio de la cuarentena, en medio del toque de queda, hay más muertos por violencia que por coronavirus en Honduras. A propósito de esta temática, establecemos una comunicación desde el Centro de Noticias de Canal 36 en Voces de un Diálogo con la licenciada Migdonia Ayestas, es la encargada del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos da sus consideraciones en torno a esta temática. Muchas gracias por atendernos, doña Migdonia. Por atendernos en Voces de un Diálogo, mucho gusto. Mucho gusto. Lastimosamente vivimos en un país que la cultura de la violencia se arraiga cada día más. En promedio son 9 víctimas diarias las que están ocurriendo por violencia homicida. Y esto es un pesar precisamente porque estamos encerrados, estamos en cuarentena, estamos luchando para que una muerte natural como el COVID-19 no nos ataque, no muramos por esta enfermedad, pero sí se están muriendo los jóvenes especialmente y las mujeres por unas muertes por causa externa. Y eso se volvió un problema precisamente porque a lo que tenemos es que el COVID-19 no nos mate, pero muchos de las personas están muriendo por muerte por causa externa, es decir, que otras personas las están matando. Ahora, en ese sentido, ¿cómo lograr compensar, doña Migdonia, el hecho de estar preocupados
por la cuarentena, estar preocupados por los toques de queda y que se cumplan, y que esto no vaya en menoscabo también de que pare la criminalidad, los asesinatos en el país? Mire, las fuerzas del orden público, llámese Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están resguardando la integridad, están vigilando que la gente tenga como norma el que no salga y que se resguarde en su casa y se guarde el distanciamiento social. Y eso ocupa mucho de ese tiempo. Pero el punto de esto es que los delincuentes, los victimarios, no cesan y no paran, no les importa que estemos en una pandemia y siguen desarrollando sus actividades ilícitas. Mire, hay que ver un parámetro. El año pasado, en los datos del Observatorio de la Violencia, establece que en promedio el 45% de las muertes violentas son en jóvenes menores de 30 años. Si hacemos la comparación con la pandemia, los que más se salvan, no es que todos, pero los que más se salvan son los jóvenes, precisamente porque no tienen tantas complicaciones en salud. Y los que más están muriendo son los adultos. Pero en muertes por causa externa, especialmente en homicidios, los que más están muriendo son los jóvenes. Es una contrariedad entre la muerte natural y la muerte homicida, pero lastimosamente no están valorando la vida estos victimarios, estos que se ocupan de hacer actividades delincuenciales y que básicamente muchos de ellos es crimen organizado, porque la mayoría de las muertes violentas son ajustes de cuentas, maras y pandillas relacionadas con extorsión o droga, que están causándole la muerte. Sin que decir de los conflictos en temas de riñas interpersonales, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que sí van a afectar en este momento, y se espera que haya un aumento precisamente por el confinamiento y el hecho de que en el hogar todavía las familias no han aprendido, más que a través del golpe, del grito, de la humillación, a establecer esas relaciones interpersonales. El distanciamiento social nos llega a ser menos violentos. Por eso es que el llamado a la convivencia pacífica y al respeto a esos valores que nos enseñaron nuestros padres, sobre todo el respeto y la cooperación, para que tanto tiempo que tengamos en cuarentena pueda convivirse en paz. Muy bien, pero llama la atención el hecho de que todos los días hay detenidos por parte de la autoridad, licenciada, porque no están cumpliendo el toque de queda. Los detienen en moto, los detienen en vehículos, detienen taxistas, incluso a personal que va a trabajar por diferentes circunstancias, pero no detienen a los criminales, no detienen a los que matan. Llama la atención ese detalle. Lastimosamente tenemos una cultura ciudadana que no respeta las normas, en principio, pero también una autoridad que no acata las leyes y que no detiene a los responsables. Mire, cuando no se investiga, cuando no se judicializa, lastimosamente los delincuentes andan en la calle haciendo más de lo mismo, matando, y se vuelven criminales a tal grado que ya se vuelven insensibles a poder que una vida más o una vida menos no les importa. Y allí es donde está el problema. Mientras la autoridad no haga lo que le corresponde, que investiga primero y captura después, y judicializa, no vamos a lograr que reduzca las muertes violentas y menos la impunidad en el país. Ahora, otro elemento que es gravísimo y que no se detiene, y que es un factor fundamental para las muertes violentas y para la violencia intrafamiliar, es el tema del alcohol, licenciada. No se puede controlar este consumo desmedido de alcohol en la sociedad hondureña a todas las edades y ya ahora pues al mismo nivel entre hombres y mujeres. El problema de Honduras es que, y volvemos a la cultura, es que no se nos ha enseñado el consumo responsable. Y creemos que al tomar tenemos licencia para matar o para lesionar
o para hacer violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Mire, cuando se estableció la ley de no venta de bebidas alcohólicas los domingos, porque el domingo es el día más violento en los últimos 14 años que tiene el Observatorio de Brindar Información, y eso no ha disminuido, aun cuando la ley y puedan establecer todos los decretos que quieran, la gente va a tomar y va a vender y comprar bebidas alcohólicas. Lo que hay que hacer es enseñarles cuánto deben tomar y que el tomar no sea una excusa para maltratar, ni para golpear, ni para lesionar, porque ya decían nuestros padres, nadie tomado va a comer de lo que no le gusta. Y ahí es donde es la enseñanza. Por eso es que cuando se prohíbe vender alcohol los días domingos, lo que hace es trasladar el problema al hogar, donde con bebidas alcohólicas o sin bebidas alcohólicas hay mucha violencia doméstica en las casas, y muchos de ellos es motivado por el consumo del alcohol. Bueno, pero una de las medidas de Estado debería ser, bueno, en todo el mundo uno ve marcas famosas de cerveza que están anunciando un paro en la producción de sus productos porque anteponen la salud de sus empleados y anteponen el cuidado que debemos tener ante la pandemia. En Honduras no. En Honduras la cervecería hondureña es cuando más está produciendo, y cuando usted va a la pulpería, va al mercadito, licenciada, es increíble ver que la gente no compra una o dos cervezas, sino que compra los paquetes, las latas, las cajas, etcétera. Uno de los factores que propician o inducen a la violencia es el alcohol, y de todos los tipos de alcohol, ya sean destilados o no. Y ahí es donde el Estado debe de coordinar con las instituciones, ya que decía la cervecería hondureña, algunas maneras o estrategias para tratar de frenar el consumo en este momento, aun cuando el consumo es decisión personal. Por eso es que volvemos al tema de la cultura. Cuando la gente opta por no tomar, opta por comprar menos las bebidas alcohólicas, sería una estrategia favorable en este momento que estamos confinados, porque ya hemos visto que muchos se dedican a tomar y después de tomar es a establecer agresiones contra sus hijos e hijas o contra sus mismas esposas, que no siempre denuncian precisamente por miedo o por muchos factores que les impiden salir de ese ciclo de violencia. Muchas gracias, doña Migdonia Ayesta, por sus consideraciones en torno a este tema delicado, que hay más muertes por violencia, más muertes por guaro, por alcohol, porque la gente no para de consumir alcohol en esta sociedad, hombres y mujeres por igual. Lamentable, esto está causando también que hayan muertes, más muertes por violencia que por coronavirus en el país. Dramático, pero le agradezco mucho a la licenciada Migdonia Ayesta por este tiempo, por este análisis importante que tenemos en relación a este tema. Antes de continuar, señoras y señores, con el desarrollo del programa, tengo este importante, muy importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
Seguimos en Voces de un Diálogo, señoras y señores, muchas gracias porque siempre están pendientes del programa, muchas gracias porque están atentos al programa Voces de un Diálogo cada día. Evidentemente trabajamos para ponerles acá, en medio de estas dificultades que no podemos tener acceso a los entrevistados de manera directa o personal, pues estamos desde el Centro de Noticias y desde acá establecemos las comunicaciones con diferentes personajes que con mucha consideración atienden la llamada de nuestra producción para poder entrevistarlos y para poder compartir con ustedes un diálogo interesante sobre el acontecer nacional. Uno de los rubros importantes y de los cuales Canal 36 es abanderado es el sector cooperativo nacional. Y queremos destacar en esta oportunidad la labor que está realizando la cooperativa Chorotega, que desde el sur para todo Honduras está haciendo una labor social importante, como lo establecen los estatutos del cooperativismo. En este momento me atiende muy gentilmente el señor Enrique Núñez, presidente de la Junta Directiva de la cooperativa Chorotega, quien habla con nosotros en relación al trabajo que están realizando en beneficio no solo de los afiliados de esta cooperativa, sino que en beneficio de todo el pueblo hondureño. Muchas gracias por atendernos, don Enrique. Efectivamente, creo que estas circunstancias que hemos estado envueltos con la crisis que está generando el COVID-19, sin duda alguna, nos agarra totalmente desbalanceados, sin tener la más mínima previsión de lo que el impacto negativo que está generando esta crisis en nuestro país, qué decir a nivel mundial. Ahora, las medidas, ¿cómo ustedes están reaccionando? Primero entendemos para poder colaborar con la sociedad y por supuesto con los afiliados de la cooperativa. Bueno, en primer lugar estamos haciendo todas las estrategias que vengan a promover lo que es la contención de la pandemia, ¿verdad? Justamente poniendo en práctica todas las normas de bioseguridad en nuestras oficinas, invitando incluso por los medios de comunicación y por las redes sociales también a toda la población de nuestro país, justamente que pongamos en práctica todas las normas, ¿verdad?, de que están siendo definidos los protocolos de bioseguridad, y además también en la atención de nuestra oficina ir promoviendo lo que es el distanciamiento que tiene que ver uno de los asociados con otro para poder atenderlos adecuadamente y muy dignamente, y todo también la contribución que podamos hacer como empresa de economía social también a toda esa fuerza humana que está en primera fila conteniendo el virus, como son todos los profesionales de la salud que están atendiendo a todos los casos que están apareciendo. Ese elemento primordial, ¿verdad? Pero también estamos buscando otras estrategias para nuestra provisión solidaria, ¿verdad? El tema de poder priorizar grupos más vulnerables, ¿verdad?, que están siendo mayormente afectados en esta crisis. Eso con estarle facilitando, otorgándole raciones de alimentos, ¿verdad?, a grupos vulnerables en el área rural. A nuestras empresas de economía social, ¿verdad?, hemos logrado alianzas muy significativas, alianzas estratégicas, particularmente con el Banco de Alimentos de Honduras, ¿verdad?, donde nos están proveyendo raciones de alimentos, ¿verdad?, a valores simbólicos, y eso que a su vez nos permitimos nosotros organizar raciones y llevarle a nuestros asociados. Y igualmente alianzas estratégicas, ¿verdad?, que tenemos con el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, con CODESE Sur, aquí en la región sur del país, ¿verdad? El estar gestionando raciones de alimentos, ya sea con organismos de cooperación a nivel de gobierno, y estamos utilizando estos espacios para también capitalizar con recursos y poder llevarle alimentos a sectores de la sociedad que verdaderamente están en alta vulnerabilidad. Eso son acciones que estamos haciendo, como también hoy en esta semana ya iniciamos toda una estrategia de solidaria, sobre todo con un segmento de nuestra sociedad de alta vulnerabilidad, como son los adultos mayores. A ellos y sobre todo a nuestros asociados adultos mayores que tienen problemas de enfermedades preexistentes, ¿verdad?, que
requieren medicamentos permanentes, pues Cooperativa Chorotega también tiene un producto muy especial, un producto solidario para con ellos, donde estaríamos dando bonos para que puedan estar comprando este medicamento y por lo menos un mes, y eso venga a contribuir en este momento de crisis económica que se pueda tener la familia. Acciones como esta y mucho más, definitivamente Cooperativa Chorotega está desarrollando para que podamos nosotros ir promoviendo todos los procesos de volver a reinsertarnos en una dinámica económica que venga a promover desarrollo, que venga a promover inclusión social, que venga a promover el bienestar en la familia. Hemos conocido del modelo de los comisariatos, que ya existe particularmente en la zona sur, pero que hemos conocido de la disposición de ustedes de ampliar este modelo a las principales ciudades del país, un modelo altamente exitoso. Sí, efectivamente, este es un modelo que está siendo manejado por la Asociación de colaboradores que trabajan en nuestra cooperativa. Estamos hablando de más de 300 socios, ¿verdad?, que hacen contribuciones voluntarias a un capital común, y esto ha servido justamente para hacer una inversión, para constituir el primer comisariato en Choluteca. De igual manera, esto se está ya haciendo toda una estrategia en el marco de un modelo de negocio y poderlo también cubrir y aperturar otros centros, comisariatos a nivel nacional, ya sea en Tegucigalpa y de igual manera en la zona norte, en todos los lugares donde la cooperativa tiene presencia. Eso sin duda alguna ha sido un espacio muy significativo que ha ayudado a nuestros colaboradores y también a nuestros asociados y a la comunidad de Choluteca en general, porque ha sido un espacio que ha permitido a costos bajos de estarse abasteciendo de productos de la canasta básica, ¿verdad? Y productos de limpieza, y de verdad que eso ha contribuido mucho, sobre todo en esta dificultad que a veces la familia tiene en las grandes convulsiones que tienen las personas para estar accesando a productos alimenticios, ¿verdad?, en los supermercados particularmente. Aquí estamos atendiendo a veces personalizado, ¿verdad?, poniendo en práctica todas las normas de bioseguridad, ¿verdad?, y eso que de verdad ha sido muy importante, y justamente para ir generando todo lo que es la cadena de comercialización también y fuerza de venta para los productos que elaboran, que producen nuestros asociados, también estamos utilizando este medio. Ahora, un tema importantísimo es el tema de cómo está manejando el hecho de que hay afiliados que definitivamente no van a poder pagar ahora mismo préstamos, hipotecas y otros compromisos que tienen con la cooperativa. ¿Qué tan flexibles están siendo ustedes con este tema, don Enrique? Bueno, es muy importante. Ya la Junta Directiva hemos aprobado toda una serie de puntos muy importantes que vengan justamente a reactivar lo que es la situación financiera de nuestros asociados, sobre todo los que tienen financiamiento. Una estrategia de alivio por la crisis de coronavirus es una estrategia que estamos implementando a partir de esta semana. En esta misma semana se va a empezar a hacer todo lo que es la difusión por los medios de comunicación, por medio de los spots publicitarios, donde puedan tener información nuestros asociados de cuál es el mejor modelo de ayuda que pueden ellos estar utilizando. Estamos en el marco de la emergencia decretada por el coronavirus, con las restricciones de garantías constitucionales y que dificultan las actividades productivas, y por el tiempo que dure. Al afiliado le decimos que no se preocupe, porque Cooperativa Chorotega no cobrará ningún cargo de intereses moratorios, ¿verdad? Es más, si es comerciante o productor pequeño o mediano empresario que también ha sido afectado
esta crisis, también tendrá beneficios como elegir opciones que más le convenga para su crédito, como renegociar deuda, como refinanciar o extender plazos de su financiamiento, o pagar las últimas letras al final del financiamiento, ¿verdad? Se está definiendo 3 meses y hasta 4 meses de gracia en los pagos comprendidos desde el mes de marzo que empezamos esta crisis hasta abril, mayo y puede llegar hasta junio, ¿verdad? Tomando en cuenta todo el tiempo que puede durar esta crisis, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Si nuestro afiliado tiene un crédito y necesita capitalizarse para reiniciar las actividades productivas, también tendrá un acceso a un préstamo de rescate al negocio, ¿verdad? A su modelo de negocio, ¿verdad? Hasta 250,000 lempiras de forma rápida y una vez que se empiece a normalizar la situación para que ellos puedan justamente a reactivar su iniciativa empresarial, ¿verdad? Incluso para todos los asociados que también sobre todo los asalariados que paguen puntualmente, también la cooperativa Chorotega está pensando en ello, en dar descuentos especiales por 3 meses, ¿verdad? A los intereses que puedan pagar. Del 100% de los intereses que pagan, se les estará haciendo un descuento muy importante para premiar justamente la cultura de pago, ¿verdad? Sobre todo los asociados que tienen créditos de deducción por planilla van a tener igualmente beneficios, ¿verdad? Y si el caso hay asociados, sobre todo por esta crisis de desempleo que se va a generar y pierde o es suspendido temporalmente de su empleo, también tendrá un beneficio, ¿verdad?, de 2 meses de gracia para que no pague su crédito y esto a su vez no pueda generar ningún interés moratorio por mientras dure el tiempo donde él pueda reiniciarse o reubicarse laboralmente, ¿verdad? Estas y otras iniciativas, ¿verdad?, es la que estaríamos poniendo en práctica para que justamente puedan tener beneficios. Y tan solo llamar a números de teléfonos de emergencia que vamos a estar dando a conocer, pueda justamente estar haciendo estas reacondicionamiento financiero o un acceso a un nuevo financiamiento para reactivar sus procesos productivos, ¿verdad? Va a tener la oportunidad de beneficiarse. Además, puede estas oportunidades que la cooperativa que le está dando, también puede estar haciendo uso nuestros medios electrónicos para hacer las solicitudes y eso definitivamente pueda venir a la cooperativa ya únicamente a estar acreditándole su nuevo financiamiento o su reeducación de la deuda que pueda tener. Muy bien, le agradezco mucho, don Enrique, esta comunicación para ilustración de todos los afiliados de la cooperativa Chorotega. Muchas gracias. No, un gusto y muchísimas gracias y un saludo a toda su teleaudiencia y pedirles pues que nos quedemos en casa para frenar esta crisis. Muchas gracias. Don Enrique Núñez, presidente de la Junta Directiva de la cooperativa Chorotega, platicando con nosotros en Voces de un Diálogo en relación a la tarea importante, histórica y sobre todo solidaria que están realizando no solo con los afiliados de esta cooperativa, con todos los hondureños, porque son muchos los que se han visto beneficiados con esta proyección social de la cooperativa Chorotega. A propósito del sector cooperativo nacional, vamos a establecer una comunicación en este momento con el licenciado Freddy Espinosa Mondragón. Él es el presidente de Consucop, el órgano regulador de las cooperativas, para que nos ponga en perspectiva cómo están aplicando los acuerdos que llegaron con el gobierno de la República de darle 3 meses a los afiliados para que no paguen los préstamos, las hipotecas y los compromisos con las cooperativas, y que nos cuente más bien cuáles son los beneficios que las cooperativas de manera directa le están dando a usted como afiliado. Muchas gracias por atendernos, licenciado Freddy Espinosa Mondragón. Mucho gusto, licenciado Alan Fiallos, un placer saludarlo y a la teleaudiencia de su programa y un saludo al cooperativismo hondureño. El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
ha venido desde el inicio de esta problemática del coronavirus, de esta emergencia nacional, haciendo todos los esfuerzos correspondientes para poder apoyar al sistema cooperativo que vaya desenvolviéndose de la forma más apropiada posible. Lo primero que hicimos fue suspender las asambleas numerosas, porque en este tiempo le corresponde al cooperativismo realizar sus asambleas de acuerdo a la ley. Entonces suspendimos y ahora estamos viendo la forma de cómo las cooperativas puedan hacer también sus asambleas en forma virtual. De tal manera que con el objeto de proteger siempre al asociado y a la asociada a las cooperativas. Hemos también dictado una serie de medidas para que las cooperativas puedan adelantar el desembolso de los excedentes que le corresponden a cada usuario de la cooperativa, para que puedan tener esos recursos que, aunque sea en pequeña escala, de alguna manera les sirve para paliar las necesidades de alimentos y de medicamentos que puedan tener los afiliados y afiliadas. Estamos también tomando medidas para que las cooperativas puedan acceder a los fondos concesionarios con tasas bajas y a largo plazo en esos programas que tiene Banprovi a disposición, para que las cooperativas hagan llegar a sus afiliados, a los que necesitan recursos para la producción del agro, para el pequeño emprendedor, para las MIPYMES, que puedan accesar a esos recursos y que esta gente se reactive, que generen o no despidan a sus empleados cuando en el caso que tengan, de tal forma que el cooperativismo Alan Fiallos pueda desempeñar el papel social y el papel de carácter humano que encierra sus principios y su filosofía. Estamos pues en esa línea trabajando con las federaciones de cooperativas para hacer llegar las facilidades a las cooperativas de base y que puedan accesar a estos préstamos que son sumamente importantes para que el pequeño productor tenga acceso a ellos y puedan comenzar a desarrollar actividades que les permitan agenciarse, por un lado recursos y por otro apoyar la producción alimentaria tan necesaria y que tanta falta nos va a hacer a mediano plazo. Ahora, la disposición que se ha hecho público por parte de las cooperativas de poder permitir a sus afiliados tener un periodo de unos 3 meses para tratar de estabilizar su situación económica, ¿esto va a tener un impacto en las cooperativas? ¿Hay cooperativas que lo van a poder hacer o hay cooperativas que se van a ver imposibilitadas de poder llevar a cabo esta disposición que acordaron con el presidente de la República? Mire, Alan, las cooperativas tienen liquidez y pueden absorber ese costo de diferir el pago de 3 meses, diferirlos al final, porque de alguna manera tiene que haber un sacrificio y les hemos dicho, les hemos expuesto de que en situaciones críticas, en situaciones fuera de lo normal como es la que estamos viviendo, una emergencia sanitaria, una emergencia económica, una emergencia alimentaria que se nos puede venir, todos debemos sacrificarnos, todos debemos poner un poco a disposición, no solo de la gente que involucramos en nuestras actividades, como en el caso de las cooperativas, en el caso de las asociaciones, en el caso de las uniones, sino que también debemos pensar en el país, debemos ir más allá, al resto de la sociedad que necesita que unamos esfuerzos para poder sobrellevar esta enorme responsabilidad que hoy tenemos. Yo felicito, por ejemplo, a todo el profesionalismo que viene desarrollando los periodistas a través de sus medios de información, cómo orientan a la gente, cómo
se han integrado de lleno al apoyo de esto. Así debemos todos hacer el esfuerzo en la trinchera que estemos, hacer sacrificios y esfuerzos y desde luego cumplir con todas las disposiciones que emanan de salud pública, que emanan del gobierno, para que tengamos un poco de esperanza de que no nos llegará la enfermedad a los que no nos ha llegado. Si hacemos las cosas bien, tal como las están planteando, que las llevemos a cabo, no tendremos problemas. Debemos ser disciplinados en esto, primero por responsabilidad personal, familiar, comunitaria y a nivel nacional. Ahora, usted conoce también muy bien el rubro del café. De hecho, hay cooperativas cafetaleras adscritas al Consucop. ¿Cómo está este rubro que le ha tocado duro en los últimos años? Le ha tocado tener que enfrentar otras enfermedades también, como la roya, etcétera. ¿Cómo está este rubro? ¿Qué monitoreo tiene en relación al rubro del sector café? Efectivamente, Alan, dicen que un mal no llega solo, a veces va complementado, a veces va acompañado de otros males. Nosotros venimos los cafetaleros arrastrando problemas de roya, problemas de bajos precios, y estamos deprimidos económicamente. El gobierno ha tomado algunas acciones como de apoyar con fertilizantes a un gran segmento de pequeñitos productores, porque debemos saber, y todo el mundo así lo entiende, el 95% del cafetalero nacional es pequeño y mediano. La mayoría son pequeños, los grandes y medianos somos pocos. De tal manera que son campesinos productores, no solo de café, sino también de granos básicos. Y estos bajos precios, claro, están golpeando la economía del pequeño, así como también del grande. Pero últimamente el mercado ha mejorado. Ya en este momento los productores no tienen café en sus plantaciones ni en sus bodegas, sino que está en manos de los exportadores y uno que otro productor que siempre se queda conservadoramente manejando algunos inventarios. Esto significa que debemos tomar acciones también, y se están tomando, entiendo, desde el Instituto Hondureño del Café, algunas acciones que vengan a paliar esas necesidades. Hay diferentes planteamientos y posiciones del sector cafetalero. Algunos exponen que hay que terminar con la retención de los $9. La mayoría pues se ha manifestado que sí, pero también el ICAFE alega de que hay una porción de gente que está endeudada y que mediante ese procedimiento de pago están honrando sus deudas. Tienen que analizar los del ICAFE cuál va a ser la forma de cómo dar el tratamiento a esta situación. Pero que sí, el gobierno siempre ha estado anuente a apoyar al sector café, porque sabe que una de las fuentes de divisas más fuertes para el país es la caficultura, y una de las fuentes de empleo, creo, sin temor a equivocarme, en temporada de corta y de beneficiado y de exportación de café, ocupamos la mayor cantidad de mano de obra en el país. Es una actividad noble, una actividad que genera bienestar social y por lo tanto se debe apoyar. Bueno, le agradezco mucho, don Freddy. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona la situación tanto en el cooperativismo como en el sector café. Ya sabe que nosotros somos el canal del cooperativismo y estamos pendientes de todo lo que ocurre con el sector. Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, licenciado. Un placer saludarlo, y sí, sabemos y reconocemos que el Canal 36 apoya al cooperativismo en todas sus iniciativas de dar a conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias por atendernos, licenciado Freddy Espinosa Mondragón, presidente del Consucop, el ente regulador de las cooperativas. Muy bien, señoras y señores, estas son las opiniones que hemos tenido acceso en este momento desde el Centro de Noticias de Canal 36. Nosotros estamos pendientes en el análisis, hay un equipo por supuesto que está trabajando en el monitoreo de lo que está ocurriendo en el país. Estamos pendientes de ustedes, estamos pendientes de los delincuentes que están robando en este momento
y que tenemos que monitorear bajo la responsabilidad periodística y patriótica de poder darles a conocer a ustedes todos los hallazgos. Estamos monitoreando la labor de los diputados del Congreso Nacional de la República, que es vergonzosa, por cierto. Muchos de ustedes votaron por estos diputados y estos diputados no le han retribuido en este momento, que es el momento más importante, el momento más delicado en el que usted puede recibir la ayuda de parte de los diputados. Son muy pocos, contados, los diputados que han ido a la calle para poder, señoras y señores, servirle a su pueblo. Pero no servir al pueblo como lo están haciendo los léperos de Santa Bárbara. Estos aprovechados que con la bolsa solidaria que el gobierno envía a todos los ciudadanos sin distingo de colores políticos, la entregan únicamente a sus parciales, dejando en hambre a muchos ciudadanos en Santa Bárbara que a esta hora nos ven pero que no han comido. Sépanlo, valórenlo, ya los conocen ustedes a estos léperos allá en Santa Bárbara que están aprovechándose políticamente de la comida de los pobres. Lo condenamos aquí en el programa. Y muy bien, cerramos Voces de un Diálogo. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna es el encargado del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales.
Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida a Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, ese es espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción.
Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus, un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus, adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda, 0% de comisión por desembolso, tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las pandillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente.
tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto, después de la tormenta, volveremos a abrazarnos. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar ¿Y al poder. la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho del país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, los juicios, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un Diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.